Buenos días. ¿Cómo hemos amanecido? Personalmente, mi esposa y yo amanecimos muy bien. Gracias. Gracias a Dios y gracias a ustedes que son tan amables por recibirnos en sus hogares. Saludo al cuerpo de vigilantes del Hospital San Juan de Dios. Un día de estos que fui a una cita de las normales que me hacen de revisión, uno de los vigilantes, muy amable, me dijo: viera que yo lo veo porque me levanto muy temprano para venirme al trabajo y estuvimos conversando, muy amable él. Lastimosamente, y esto fue un error mío, me olvidé de decirle, perdone, ¿cómo se llama? Pero él sabe quién es y de verdad, para todos ellos, hemos de tener paciencia. A veces hay gente que se les pone muy incómoda, muy violentos. Ellos deben cumplir normas y reglas y disposiciones de sus superiores y hay que respetarlas. No crea, yo alguna vez me he incomodado también, pero opto por guardar silencio. En tanto en cuanto sepa yo que están cumpliendo las disposiciones, tranquilo. No pasa absolutamente nada. ¿Qué les puedo decir? Este año 2019 yo espero, confío en tener la oportunidad, que será de gran bendición particularmente para nosotros, de visitar sus comunidades, su parroquia, el colegio donde estudian sus hijos, en fin, su lugar de trabajo, a compartir algunas de nuestras experiencias. Me dijo una señora: don Víctor, ¿por qué no he vuelto a oír que vayan a dar un ágape matrimonial? Ya le expliqué. Le digo, ahora se llama ágape parroquial o ágape de parejas, porque el matrimonial era exclusivamente para matrimonio con sacramento. Pero en el ágape parroquial, además de parejas con sacramento, entran parejas en unión libre, entran parejas con matrimonio civil, y si no hay ningún inconveniente, no de parte nuestra, sino de la pastoral o de quien nos invita, y contando con la anuencia del señor cura párroco, pueden venir parejas de divorciados, casados de nuevo con otra pareja. Nosotros no es que pretendemos abarcar todo o sustituir absolutamente a ninguno de los grupos, movimientos o asociaciones que dan o damos actividades para matrimonios, para parejas, pero estamos dispuestos a servir en ese campo. Tenemos muchas actividades, pero está en ustedes que quieran que visitemos su comunidad. Para los empleados de la empresa también tenemos actividad. Para los padres de familia o los jóvenes, particularmente de 11º, de 10º o 9º, tenemos actividades. Es cuestión de que nos comuniquen. Me pueden llamar a mi teléfono personal o bien a nuestra oficina. El número de nuestra oficina y los días de atención a su llamada telefónica lo dice allí en la parte baja de su pantalla de televisión. Queremos que nos permitan servirles y con mucho gusto estamos dispuestos a hacerlo. Bien, el título de este tema de hoy es: el reino de Dios llega donde Jesús vence al mal. Recuerdo aquel joven que en una convivencia de jóvenes me dijo: don Víctor, ¿de verdad el demonio existe? Le dije: espérate a que escuches mi testimonio personal y después conversamos. Suelo generalmente
de manera muy particular cuando voy por primera vez a alguna comunidad, relatar mi testimonio personal. Siempre. Es una manera, siento yo, de enriquecer la reflexión y para que vean las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida personal. Este mes de febrero es de suma importancia para mi persona y para mi familia. Precisamente ayer, 1 de febrero, para la gloria de Dios, porque es un regalo que Él me hizo. Y gracias a mi buena voluntad, gracias a la esposa y a los hijos que el Señor tuvo la bondad de regalarme, y gracias a mis compañeros en Alcohólicos Anónimos, ayer, 1 de febrero, cumplimos 43 años de no tener contacto con nada que contenga alcohol. No me hace falta. Soy inmensamente feliz y mi familia muy felices de que ese problema de la ingesta de bebidas alcohólicas es historia pasada. Yo estoy muy contento, feliz de la vida. Ya quieren saber, seguro que sí, qué pasó con el joven que me preguntó que si el demonio existía. Ahora en un rato se los comento. Quiero que me permitan volver, digo volver porque me encanta, al Evangelio de Lucas en el capítulo 4 y en los versículos del 31 al 37. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo que se puso a gritar: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Jesús le increpó diciendo: calla y sal de él. El demonio lo arrojó al medio y salió de él sin hacerle daño. Se quedaron todos desconcertados y comentaban entre sí: ¿qué significa esto? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Su fama se difundía por toda la región. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Gritan los demonios, que muchas veces son legión, ante la presencia del Señor Jesús de Nazaret. Jesucristo tiene poder incuestionable. Saben ellos, el demonio, que Jesús de Nazaret ha venido a derrocarlos. Tanto antes como ahora, el mal toma formas: dolor, enfermedad, muerte, posesión, pecado personal, inmoralidad, actuaciones farisaicas, mantenimiento de privilegios clasistas en daño a los más necesitados, ruptura de las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Esto que acabo de mencionar puede perfectamente ser manifestaciones del mal. ¿O es que acaso Dios, que nos ama tanto, juega con nuestra salud, juega con nuestra vida, juega con nuestras posesiones, nos mantiene en pecado, en inmoralidades o en actuaciones farisaicas? Mantenimiento de privilegios clasistas que van como un daño a los más necesitados.
ruptura de las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Es que el reino de Dios, según la revelación del Señor, es para los marginados, para aquellas personas que sufren, para los pecadores, los publicanos, las viudas y los niños. En la predicación y acción de Jesús, el reino incluye claramente la substancia socioeconómica de las relaciones humanas como las desea Dios. Jesús describía y manifestaba la presencia del reino con su interés por el bienestar particularmente del pueblo. Las curaciones y exorcismos que Jesús realiza eran indicadores del que el reino ya estaba presente y el Señor sigue actuando con su presencia en sanaciones y en situaciones beneficiosas para nosotros, sus hermanos. También Jesús ve el fin del poder de Satanás, donde Satanás representa el mal y el poder estructurado. Jesús aparece sanando, remediando, curando tales situaciones. Está claro, por supuesto, mis amados hermanos, que él tenía en mente algunos modelos de relación social bastante definidos y distintivos para la sociedad del reino al que hay que entrar. El viejo orden estaba, de hecho, reemplazándose por un nuevo orden sociopolítico. Esto es el reino de Dios al que Jesús estaba invitando y sigue haciéndolo aún hoy que nosotros entremos. En el ministerio de Jesús no hay tensión entre salvar del pecado y salvar la vida. La dolencia física entre lo espiritual y lo social. En los evangelios, por lo menos 18 veces, los evangelistas usan la palabra salvar con referencia a la curación de enfermos realizada por Jesús. Tu fe te ha salvado, que equivale a tu fe te ha sanado. En los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no hay tensión entre salvar del pecado y salvar la vida. La dolencia física entre lo espiritual y lo social. No hay absolutamente nada en contra o que se contraponga una cosa a la otra. El arrepentimiento en los sinópticos, lo que se conoce como metanoia, no es un proceso psicológico, sino que significa abrazar la realidad y la presencia del reino de Dios. De ahí la capital importancia de que entremos en el proceso a través del arrepentimiento y la conversión. La llamada al seguimiento es una llamada a entrar definitivamente en el reino de Dios y como tal es un acto de la gracia de Dios. Cuando rezamos, venga tu reino, también nos comprometemos a iniciar aquí y ahora acercamientos y anticipos del reino de Dios. Jesús hizo del reino el centro de su predicación. El término nos invita a pasar como sería el mundo, a pensar más bien, cómo sería el mundo si la voluntad de Dios fuese aceptada y seguida por todos. ¿Cómo era nuestra vida? No me refiero tanto a la de ustedes
cada uno analiza en conciencia como la mía, me refiero particularmente a la mía. ¿Qué clase de vida de infierno vivía yo y qué clase de vida insostenible, inaceptable tenía viviendo a mi familia? Pero cuando yo empiezo a dar mis primeros pasos, porque ya ha pasado mucha agua bajo ese puente, mis primeros pasos, ellos comenzaron, me refiero a nuestros 2 hijos y me refiero a mi esposa, a notar que algo estaba sucediendo en mi manera de actuar, en mi forma de trato, en cambiar mis actuaciones. Y eso les llamó poco a poco poderosamente la atención. Tengo una carta que no quiero, tengo 2 cartas, una de mi hijo y otra de mi hija. Menciono particularmente la de mi hijo porque apenas tenía 13 años y yo me encontraba cumpliendo 1 año de haber participado en mi experiencia espiritual, en mi cursillo de cristiandad. Y dice, ahora sí te digo papá, porque ahora sí eres un papá para nosotros. Es que antes, y se refiere a su hermana, el Mirita y yo como que no teníamos papá. Esa es una manifestación que yo le regalo a quien tiene el derecho a recibirla y es Dios mismo, de que algo había venido suscitándose en mi vida, en que estaba en un proceso de haber estado en para venir a estar en. La vida del reino transforma, cambia. Claro que requiere de nuestra aceptación y de nuestro olvido de nosotros mismos, vaciándonos de cosas negativas, de cosas indebidas, de cosas impuras, para dar espacio al actuar del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. En el reino, si la ley del amor fuese observada por todos y según la promesa de salud y de integridad para toda la humanidad y de toda la creación, los ciegos comienzan a ver, los cojos comienzan a caminar, los sordos comienzan a escuchar y la nueva se predica a los pobres. No es, aunque sabemos de casos maravillosos, que aquel que está ciego de la noche a la mañana comience a ver. Es que veíamos con una mirada indigna y ahora vemos con una mirada digna. No es que renqueábamos de una pierna, sino que caminábamos en caminos que no eran precisamente en Jesús, que es camino, que es verdad y que es vida. No es que no escuchásemos con nuestros 2 oídos, sino que lo que escuchábamos eran chistes, soeces, vulgaridades, cosas impropias de una persona que dice tener a Dios en su vida. Hoy oímos las cosas que nos interesa escuchar para continuar en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Y como dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, como pobres de espíritu, cada día la predicación que recibimos es diferente porque es nueva e inagotable. El reino de Dios es un reino de justicia, en que incluso se nos recomienda desde la óptica del Evangelio no tomar la justicia en nuestras manos, porque podemos caer, aunque suene como un juego de palabras, en la injusticia, sino que dejemos la justicia a Dios. Es un reino de verdad. No cabe aquello que me dijo alguna persona un día, el que peca y reza empata. No se vale eso. Si estamos en el reino de Dios,
la verdad ha de prevalecer por encima de la mentira. No de que peco y voy a misa y ya empaté, no, en absoluto. Hay un cambio, una renuncia total y absoluta a los caminos, si se le puede llamar a eso camino, por los cuales andábamos. Es un camino de santidad y de paz. La vida que el reino nos ofrece nos da paz, que no es como la paz que nos brinda el mundo, sino que es la paz de Jesucristo el Señor. Es la vida de la gracia. Y recuerdo lo que muchas veces he dicho, vivir la gracia, que es Jesús. Sin gracia no tiene gracia y es la peor de las desgracias. El cambio que poco a poco el Espíritu de Dios va suscitando en nosotros no tiene que amargarnos, no tiene que ponernos taciturnos, no tiene que ponernos incómodos, sino más bien alegres, jubilosos, felices, gozosos de estar disfrutando las bellezas del reino. Está en comunión con el amor que es Dios. Por lo que sabemos, quienes vivimos o intentamos vivir plenamente el reino de Dios, podemos discernir lo bueno, lo aceptable y lo perfecto, de lo imperfecto, lo inaceptable y lo malo. Tenemos esa facilidad que nos brinda el Espíritu de darnos cuenta, eso no es correcto, porque nuestra conciencia se ha ido limpiando paulatinamente y esto es sumamente importante. La iglesia primitiva comprendía su compromiso misionero con el mundo desde la perspectiva de estos últimos tiempos que ya han llegado y aún están pendientes. Por eso es que les hablaba en un programa anterior de la necesidad de construir todos juntos la civilización del amor, que equivale a una civilización diferente, a establecer con nuestro testimonio de la vivencia de Jesucristo en nuestra vida del reino de Dios. Y por eso es sustancialmente importante que donde está el Señor Jesús o nosotros testigos de Él, se radique total y absolutamente el mal. Esa es la labor, esa es la misión que todos nosotros tenemos. Que Dios me los bendiga, 1.000.000 de gracias, buenos días.